Hola, ¿qué tal? Esto es el canal cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de introducción a la Biblia. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema de la prueba de evidencia interna para la confiabilidad del Nuevo Testamento. ¿Qué es? Primero, para poder retomar el tema, ¿qué es evidencia interna, evidencia externa? Evidencia interna es la misma palabra la que nos muestra evidencia en un libro o en otro libro, precisamente del Antiguo Testamento, que se refuerce con profecías del Antiguo Testamento o que estén escritas esa palabra quizás de la misma forma o de otra manera explicada, pero el mismo tema en otro de los evangelios o en otra de las cartas. La evidencia externa es cuando documentos que no son la Biblia también refuerzan todo lo que dice la palabra. Entonces, beneficio de la duda. Se debe dar al documento el beneficio de la duda. Se deben escuchar las pretensiones del documento bajo análisis y no asumir que hay fraude o error, al menos que el autor se descalifique a sí mismo por contradicciones o inseguridades en datos conocidos. ¿Está libre el documento de contradicciones conocidas? En las escrituras mismas hay una respuesta buena y suficiente para refutar cualquier acusación que sea levantada en contra de ellas, aún en las que hablan de que se contradice la Biblia, porque cuando nosotros entendemos y leemos el contexto de toda escritura, vemos que la Biblia en ningún momento se contradice y lleva una línea de tema cristocéntrica. ¿Usó el escritor fuentes primarias? Los escritores del Nuevo Testamento escriben sobre la base de ser testigos oculares o con información de primera mano. Los libros del Nuevo Testamento afirman cosas como en Lucas 1 al 3 dice, puesto que ya hay muchos que han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Segunda de Pedro 1:16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad, su majestad. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Juan 19:35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Hechos 26:24 al 26, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Los primeros predicadores del Evangelio conocían el valor del testimonio de primera mano y apelaron a ello una y otra vez. Los libros del Nuevo Testamento no fueron escritos un siglo o más después de los hechos que se describen, sino durante el tiempo de vida de aquellos involucrados en los mismos relatos. Esto es lo que da autoridad. Sabemos que el que se llama Evangelio de Judas está datado hacia el año 200. En el año 200 Judas, que murió en el año 33, pues no pudo haber tenido discípulos, o él mismo no pudo haber escrito ningún documento, y es por lo que se puede refutar la veracidad histórica de él mismo. Ahora, vemos que también en la historicidad, para darle autoridad a un documento, la ciencia lo que maneja precisamente también es la cantidad de volúmenes que haya, copias que puedan demostrar que sí, o los elementos, pruebas que puedan haber de que alguien hizo alguna autoría. Y vemos que respecto a la Ilíada de Homero, hay muy pocas copias en realidad, pero hay las suficientes para que la ciencia pueda darle la autoridad a Homero, aunque no está demostrado que Homero fue el autor de la Ilíada. Sin embargo, respecto solamente al Nuevo Testamento hay más de 14,000 copias, cuando estamos hablando de una cantidad de cientos en Homero, y que hace una diferencia estratosférica para poder hablar de que el Nuevo Testamento es fidedigno. Los libros que están en el Nuevo Testamento son fidedignos porque hay una cantidad histórica de copias correcta o suficiente.
Y también vemos que en la otra parte, en la evidencia externa, el historiador Flavio Josefo, que no fue seguidor de Cristo, habla de él no como alguien ficticio, sino como alguien que realmente existió. Entonces, todo esto demuestra que nuestro Señor Jesucristo realmente existió. La prueba de la evidencia externa para la confiabilidad del Nuevo Testamento, que era lo que íbamos. Evidencia de apoyo de escritores cristianos primitivos fuera de la Biblia. Primero vamos a hablar de los cristianos primitivos que hablaron de Jesús fuera de la Biblia. Eusebio preserva los escritos en los cuales se registran dichos del anciano apóstol Juan. Papías hace varios comentarios al Evangelio de Mateo. Irineo dijo: el terreno sobre el cual descansan estos evangelios es tan firme que los mismos herejes dan testimonio en cuanto a ellos. O sea, ni los judíos nunca negaron la existencia de Cristo. Lo que quisieron esconder fue la resurrección, pero nunca pudieron esconder la historicidad de Cristo. Ni nunca lo trataron de hacer. Esa es otra cosa, que ellos nunca han tratado de ocultar que Jesucristo existió. Clemente de Roma usó las escrituras como una fuente confiable y auténtica. Ignacio conoció a todos los apóstoles y fue discípulo de Policarpo, quien a su vez fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo fue llevado al martirio debido a su devoción permanente a Cristo y a las escrituras. Tasiano trabajó en la organización de las escrituras para ponerlas en la primera armonía de los evangelios. Confirmación temprana de los no cristianos en la historia del Nuevo Testamento. Tácito, romano historiador del siglo I, brinda su relato del gran incendio de Roma, haciendo mención de Nerón y los cristianos. Suetonio, secretario del emperador Adriano, confirma reportes de castigo sobre cristianos. Josefo, que ya hablábamos de Flavio Josefo, fariseo de la línea sacerdotal y un historiador judío, formuló muchas declaraciones que verifican la naturaleza histórica tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento de la Biblia y aún de la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Evidencia de la arqueología. La arqueología, relativamente una recién llegada entre las ciencias físicas, ha brindado una confirmación en cuanto a la certeza bíblica. Ningún descubrimiento arqueológico ha cuestionado jamás una referencia bíblica. Nunca los arqueólogos han refutado o cuestionado una referencia bíblica. La prueba para la confiabilidad del Antiguo Testamento. Nos enfocamos en la confiabilidad histórica del Antiguo, ya que mucha de la evidencia es diferente a la que funcionó en pro del Nuevo Testamento. La transmisión textual, la confirmación del Antiguo Testamento por evidencia revelada por la arqueología, la evidencia documental descubierta por la arqueología, y también está la transmisión textual. ¿Qué es esto? Bueno, qué precioso era el proceso de hacer copias y tan preciso, porque lo hacían de una manera espiritualmente muy santa, pero también de una manera física muy exacta. ¿Cómo preservó Dios su palabra a través de siglos de copiarla y de distribuirla, aún antes de la invención de la imprenta? Bueno, lo hizo a través de una serie de providencias minuciosas, eligiendo, llamando y cultivando una nación de hombres y mujeres que tomaban muy en serio el libro de la ley. Dios ordenó e inculcó en el pueblo judío gran reverencia sobre su palabra. Deuteronomio 6.3 y 6.9 son prueba de esto. Entre los siglos 5 y el 3 a.C. surgió una clase de eruditos judíos llamados soferim. Estos soferim, bueno, la palabra hebrea que significa escribas, que eran los escribas, estos eran los custodios de las escrituras hebreas y se dedicaban a preservar cuidadosamente los antiguos manuscritos y a producir nuevas copias cuando era necesario. Luego fueron eclipsados por los escribas y a su vez a los escribas talmúdicos los siguieron los más conocidos escribas masotéricos. Esto fue ya hacia el año 500 al 900 después de Cristo. Los masoretas establecieron disciplinas detalladas y estrictas para las copias de un manuscrito, dando la autoridad igual a la del original, porque estaban plenamente convencidos de que tenían un duplicado exacto. Se valieron de muchos recursos, como estos. Contaban cada letra de un libro y determinaban la que ocupaba el sitio central. Contaban cada palabra y determinaban la central. Anotaban el número de veces que una palabra o una frase aparecía en la Biblia. Los libros que contenían errores eran desechados.
un solo punto, una sola línea que se les fuera, era desechado todo el documento y se empezaba a hacer de nuevo. No podían continuarlo o tener tanchones o enmendaduras. Hasta hace poco no había manera de saber justamente qué asombrosa ha sido la preservación del Antiguo Testamento. Antes de 1947, el manuscrito hebreo completo más antiguo databa del año 900 después de Cristo. Con el descubrimiento de 223 manuscritos que son los rollos del Mar Muerto, que datan de 1000 años antes que cualquier manuscrito bíblico conocido hasta entonces hubo una mayor certeza. Lo emocionante es que una vez que estos rollos fueron traducidos y comparados con las versiones modernas, la Biblia hebrea resultó ser idéntica palabra por palabra en más de un 95% del texto, cosa que también si lo comparamos con documentos extrabíblicos, pues en realidad no llegan a muchas veces ni al 50% de esto. La variación de ese 5% se debe a variantes de ortografía, que obviamente se dieron por los lugares en donde se hicieron o el tiempo en que fue realizado. Los críticos pueden hacer sus pronunciamientos en oposición a esas evidencias, pero el peso irrefutable de las evidencias confirma que Dios ha preservado su palabra y que la ha pasado con exactitud a lo largo de siglos, de modo que cuando leemos hoy el Antiguo Testamento, podemos estar completamente seguros de tener en manos un documento bien preservado y totalmente digno de confianza. Otros manuscritos importantes del Antiguo Testamento. Bueno, pues encontramos que los rollos del Mar Muerto son porciones del Antiguo Testamento en hebreo que datan del segundo siglo antes de Cristo hasta el quinto después de Cristo. Hasta 1947, nuestro más antiguo manuscrito del Antiguo Testamento hebreo, excepto fragmentos relativamente sin importancia, databan de finales del siglo IX después de Cristo. Nuestro más antiguo manuscrito del Nuevo Testamento era mucho más antiguo, en casi 8 siglos de nuestros más viejos manuscritos del Antiguo Testamento. Pero ahora contamos con ejemplares de textos hebreos precristianos. Los primeros rollos del Mar Muerto se descubrieron en 1947 en una cueva cerca de Qumran, por eso así se le llaman a los rollos de Qumran, al noroeste del Mar Muerto. El primer descubrimiento incluía un rollo completo de Isaías en hebreo, uno de los más antiguos que se hayan descubierto con fecha del siglo II a.C. Como muchos de los otros rollos del Mar Muerto, concuerda en forma admirable con el texto reconocido del Antiguo Testamento. El texto masorético fue el primero de los materiales de Qumran que se haya publicado y todavía es el mejor conocido. Después de los primeros descubrimientos se exploraron sistemáticamente otras cuevas y se descubrieron materiales de cada libro del Antiguo Testamento excepto el de Esther. También aparecieron comentarios bíblicos y otras clases de obras literarias. El gran valor de los rollos está en que sus textos hebreos constituyen un vigoroso testimonio en cuanto a la confianza que merece el Antiguo Testamento que hemos conocido durante siglos. El punto es aquí en el libro de Esther, que también es uno de los libros que ya cuando escogieron o el Espíritu Santo guió para que se quedara establecido cuáles eran los libros que iban a conformar la Biblia, pasó de panzazo precisamente primero por la falta de copias y segundo porque nunca habla específicamente de Dios, aunque si lo leemos de manera espiritual nos damos cuenta que todo el tiempo está hablando de Dios, finalmente, pero nunca literalmente habla de Dios. Por eso fue uno de los libros que pasaron prácticamente, se le puede llamar de panzazo. Los rollos del Mar Muerto constituyen el más dramático descubrimiento relativo al Antiguo Testamento en lo que va del siglo. Ahora, también tenemos la evidencia de los manuscritos que ya no están en hebreo, que fueron escritos en otros idiomas. Está la Septuaginta, que fue escrita en el 250 a.C. Y siguientes, ¿no? El término técnico que se da a estas traducciones es versión. Hay versiones, o sea, una traducción que no es ya un escrito original en el idioma, es una versión. Por eso nosotros también hoy actualmente pues contamos con diferentes versiones de Biblias, porque son diferentes traducciones que han hecho personas distintas, y por eso hoy tenemos la Reina Valera en sus versiones de 1905, de 1960, más actuales. Tenemos la Dios habla hoy, la Biblia al día, tenemos también la Biblia de las Américas, etcétera. Tenemos muchas versiones, a eso se le llama versiones. Hay versiones antiguas, medievales y modernas. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento hebreo, es la más vieja de las antiguas versiones en griego.
El Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento, se tradujo por ahí del año 250 a.C. El resto, incluyendo los libros apócrifos, puede que no se haya completado hasta fines del siglo I a.C. Algunas partes están escritas en buen griego koiné, otras en griego influido del semitismo. Algunas porciones están fielmente traducidas. El Pentateuco está totalmente fiel traducido. Otras abundan en paráfrasis y ediciones que tienen algunos proverbios, o sea, el libro de los proverbios. Esta traducción fue fruto de la necesidad, puesto que había muchos judíos de habla griega en el mundo antiguo. En efecto, el idioma internacional de la región mediterránea por muchos años fue el griego. Por eso hubo una necesidad de traducir el Antiguo Testamento al griego. Bueno, el nombre Septuaginta se abrevia mediante el símbolo LXX, que obviamente en números romanos quiere decir 70, porque según la tradición fueron unos 70 los traductores de la misma, 72, 74 por ahí, por eso se llama Septuaginta. Es interesante que los escritores del Nuevo Testamento a menudo hayan citado esta versión en vez de las escrituras hebreas. Lucas y el autor de Hebreos emplearon la Septuaginta más que los otros escritores del Nuevo Testamento. Mateo es el que menos lo empleó, porque él tenía que demostrar, obviamente, tiene razones por las cuales, y él tenía que demostrar que Jesucristo es rey. Y también, bueno, también va, denota hacia quién va dirigido, y Mateo iba muy dirigido hacia el pueblo judío. Por eso no había tanta necesidad de utilizarla. Por lo menos parte de ella se tradujo en la ciudad egipcia de Alejandría y sus alrededores. Los títulos que hoy damos a los libros del Antiguo Testamento proceden en parte de la Septuaginta, parcialmente de la Vulgata latina, que es la traducción latina de la Septuaginta. La Vulgata latina, pues es la traducción latina de la Septuaginta. Los cristianos primitivos empleaban la Septuaginta y hasta la adaptaron, llegando con el tiempo a colocarla junto al Nuevo Testamento griego para constituir la Biblia griega completa. Se sometió a revisiones en griego, se produjeron diversas versiones griegas y fue traducida al copto, etíope, gótico, armenio, árabe, georgiano, eslavónico y latín antiguo. Bueno, el Pentateuco samaritano, que es precristiano, el Antiguo Testamento hebreo es la Biblia de los judíos y el Pentateuco hebreo es la Biblia de los samaritanos. Los samaritanos, así llamados porque habitaban en Samaria, la cual tomó su nombre de la ciudad de Samaria, eran en parte judíos. No se les permitió colaborar en la construcción del templo en días de Esdras y Nehemías y se aislaron de sus parientes judíos porque ellos no podían mostrar su linaje, porque hubo una mezcla con otras razas. Fundado su propio centro religioso, entonces lo fundaron en Gerizim, cerca de Siquem, en lo que hoy es la moderna ciudad de Nablus. Hicieron del Pentateuco su Biblia. O sea, utilizaron los 5 primeros libros de la Biblia y lo cambiaron y adaptaron a su historia y modo de pensar. Por ejemplo, en Deuteronomio 27:4, Ebal ha sido sustituido, o el monte Ebal, en vez de decir Ebal, dice Gerizim. El rollo Abisha de Nablus, copia del Pentateuco samaritano, está constituido por 2 rollos, ninguno de los cuales es de fecha anterior a la Edad Media. Otra copia existente data del siglo XIII. Un rollo que se cree fue descubierto por el sumo sacerdote Phineas en 1355. Europa no poseyó una copia del Pentateuco samaritano hasta 1616. El Pentateuco samaritano es simplemente una edición hebrea en letras ligeramente modificadas. Preserva hasta cierto punto una antiquísima tradición textual, pero hay tantos cambios por negligencia al copiar y otras razones que el texto no siempre resulta útil para la crítica textual. En Qumran se descubrió un texto del Éxodo que tiene afinidad con el Pentateuco samaritano. Los samaritanos existen hoy en día en pequeños grupos y persisten en emplear el Pentateuco como su Biblia. Otros testigos para el texto del Antiguo Testamento. Bueno, están los targúmenes, que son las versiones arameas. Los targúmenes son paráfrasis o traducciones interpretativas de la mayor parte del Antiguo Testamento. No existen targúmenes de Daniel, de Esdras ni de Nehemías en arameo. El arameo gradualmente sustituyó al hebreo como idioma común después del cautiverio babilónico. Con el tiempo, las escrituras tuvieron que ser transcritas a la lengua popular. En las sinagogas, pues, se hacían traducciones orales. El traductor era llamado Meturgemán y la traducción se realizaba en la llamada Targum.
Llegó el momento en que estas paráfrasis orales se consignaron por escrito. Algunas eran más literales que otras. En los recientemente descubiertos rollos del Mar Muerto se encuentra un Targum de Job. Fuera de este descubrimiento del Mar Muerto, las copias más antiguas de Targumes proceden del siglo V después de Cristo. Aunque hay pruebas de que han existido en tiempos precristianos, uno de los famosos Targumes se llama Onkelos. En 1957 la Biblioteca Vaticana anunció haber descubierto en sus archivos una copia del Targum conocido como Jerusalén II, que data del siglo V. También está el Mishnah, que es un compendio de las leyes orales desde el tiempo de Moisés, 200, el documento es del año 200 después de Cristo y se hizo en hebreo. Gemara fue preparada en arameo en lugar de hebreo y básicamente es un comentario ampliado sobre la Mishnah. Midrash consistía en estudios doctrinales del Antiguo Testamento usando el texto hebreo. También existen los papiros, los unciales, los minúsculos y los leccionarios. Los manuscritos del Antiguo Testamento suelen dividirse en papiros, unciales y minúsculos. Los documentos neotestamentarios en papiros, unciales, minúsculos y leccionarios. Las últimas tres clases se hallan en gran parte en pergamino y relativamente pocas en papiro. Los unciales son manuscritos copiados en mayúsculas, o sea, uncial prácticamente viene siendo eso, que se escriben en mayúsculas, mientras que los minúsculos están en letra cursiva, semejante a nuestra escritura inclinada a mano, la escritura que le llamamos nosotros manuscrita. De los manuscritos del Nuevo Testamento hay 247 unciales y 2623 minúsculos. Esa es la cantidad que existe de manuscritos ya en total del Nuevo Testamento. Por eso hay una cantidad considerable como para que los científicos, los arqueólogos no puedan refutarlo. Como los unciales son más antiguos, relativamente pocos se han conservado. Hay 68 papiros y 968 leccionarios. Lecciones escriturales adoptadas para el culto público. Los leccionarios varían del texto del Nuevo Testamento normal, pero están suficientemente apegados al mismo para constituir importantes testigos textuales. En conjunto, entonces, los papiros, unciales, minúsculos y leccionarios del Nuevo Testamento suman más de 5,000 documentos y su número aumenta cada año con los nuevos descubrimientos. Contamos con más manuscritos del Nuevo Testamento que del Antiguo, eso es una realidad, pero los que de este cuentan a su favor el hecho de que los judíos copiaban sus escrituras con mayor cuidado que los cristianos. O sea, esa es la veracidad del Antiguo, que los judíos tenían mucho mayor cuidado de las traducciones que los cristianos. Y en los textos cristianos hay muchísimas más copias. Entonces, las dos tienen autoridad y veracidad. Multitud de testimonios manuscritos. Es realmente admirable que existan tantos manuscritos de la Biblia. Ninguna otra literatura antigua puede jactarse de tantos testimonios. En efecto, las obras de las literaturas griega y romana existen en muy pocos manuscritos y estos en su mayoría son posteriores al siglo IX. También eso les da autoridad de la antigüedad. Únicamente los manuscritos del poeta latino Virgilio, copias desde luego porque no existen originales, son de fecha más antigua y corresponden al 300 o 400 años después de la muerte del autor. Pero los eruditos bíblicos cuentan con una superabundancia de materiales con los cuales trabajar y los materiales son muchos más cercanos al tiempo de su escritura. Este hecho es otra prueba de la amplia influencia de la palabra de Dios y su providencial preservación. También, les hablaba que tenemos no solamente la no contradicción de la arqueología, sino el apoyo de la misma por descubrimientos numerosos que han probado y confirmado la confiabilidad de los documentos bíblicos. La Septuaginta y el texto masotérico. La Septuaginta era la Biblia de Jesús y los apóstoles. En general, la Septuaginta sigue paralelamente el texto masotérico, y es una confirmación de la fidelidad del texto hebreo que proviene del siglo X después de Cristo. Antes de los descubrimientos en el Genisá de El Cairo y las cuevas del Mar Muerto, el único conocido realmente antiguo del texto hebreo del Antiguo Testamento era el papiro Nash. Concordancia con el Pentateuco samaritano. Este Pentateuco confirma el texto general del cual se derivó cientos de años antes. También está el cotejo de los rollos del Mar Muerto. Con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, los biblistas tienen manuscritos hebreos que datan de 1000 años antes que los grandes manuscritos del texto masotérico.
permitiendo que ellos comprueben la fidelidad del texto hebreo. Los miles de manuscritos hebreos con la confirmación paralela de la Septuaginta y el Pentateuco samaritano, aparte de la comprobación que viene de adentro y de fuera del texto mismo bíblico, constituyen un apoyo abrumador en pro de la confiabilidad del texto del Antiguo Testamento. Ya que el Antiguo Testamento tiene relaciones importantes con el Nuevo, su confiabilidad repercute en el apoyo para la fe cristiana. La confirmación arqueológica e histórica del Antiguo Testamento. La arqueología ha hecho contribuciones significativas en muchas áreas, incluyendo la de la crítica bíblica y la del debate sobre la confiabilidad del texto bíblico. Ha iluminado la Biblia confirmando numerosos pasajes que los críticos habían rechazado como no históricos o contradictorios a los hechos hasta entonces conocidos. Bueno, la confirmación documental de los relatos en el Antiguo Testamento. La confiabilidad de la historia narrada en el Antiguo Testamento. No solamente tenemos copias precisas del Antiguo Testamento, sino que el contenido de los manuscritos es confiable históricamente. No es posible rechazar la historicidad substancial de la Biblia, por lo menos retrocediendo hasta el tiempo de Abraham, por causa de los notables descubrimientos de la arqueología. Y la confirmación neotestamentaria del Antiguo Testamento es la confirmación, en primer lugar, de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad que Él tuvo para tomarla y hablar de sí mismo también por medio del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento registra que Jesús creía que la Torá provenía de Moisés. Esto lo leemos en Marcos 7:10, en 10:3-5, en 12:26, en el Evangelio de Lucas está en el capítulo 5, versículo 14, en el 16 del 29 al 31, en el 24, en el 24, versículo 27 y 44. Y en Juan, en el Evangelio de Juan está en el capítulo 7, versículo 19 y en el 23. Y en el capítulo 5, versículo 45 al 47. Y bueno, la confirmación de los autores bíblicos. Los autores del Nuevo Testamento también sostenían que la Torá o la ley provenía de Moisés. Marcos 12:19 lo dice, Juan 1:17, Romanos 10:5, Lucas 2:22, Lucas 20:28, Hechos 3:22, Hechos 6:14, y en el libro de los Hechos también en el 13:39, en el 15:1 y en el 28:23. Bueno, pues esta es principalmente la comprobación histórica y arqueológica de que tenemos documentos fidedignos de lo que nosotros los cristianos hoy llamamos la Biblia y la forma en que se compiló. Y bueno, pues hasta aquí terminamos nuestro tema. La siguiente semana vamos a hablar de las traducciones al español desde la primera hasta el presente. Y bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por esto. Padre bendito, le damos gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir esta palabra. Gracias porque quizás no es palabra bíblica, pero estamos hablando de la historicidad de la Biblia. Estamos hablando de que realmente no estamos hablando de un libro cualquiera, estamos hablando del más importante libro del mundo y que se ha comprobado, Señor, arqueológicamente y históricamente, que no tiene falla ni contradicción, Señor Jesús. También por fe lo creemos, no necesitaríamos quizás todas estas pruebas, pero también el cristiano debe de estar en conocimiento y documentado para poder defender su fe, y a eso es lo más importante que podemos hacer nosotros, Señor Dios Todopoderoso. Le doy gracias, toda la gloria y la honra para mi Señor Jesucristo. Pongo la vida de los oyentes en sus manos y que sea de edificación y de crecimiento para sus vidas, Señor. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartir esta palabra para que pueda ser de bendición para otros, y les pido que me regalen un comentario en la caja de comentarios, y nosotros pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima. Chao.